Albert, capitulazo de hoy en el que vamos a ver cómo aplicar la inteligencia artificial en publicidad digital, pero esto ya lo hemos dicho muchas veces. ¿Qué tiene esta de diferente? Pues que vamos a ver una de las formas que quizás sea de las más novedosas, que es el integrar herramientas como Cloud Code o como Codex de ChatGPT para poder interactuar con herramientas como Google Ads o como Meta Ads, pero sin necesidad de pasar por la plataforma, todo a través de chat, que es algo que, nos ha parecido bastante interesante y traemos a unos invitados de lujo que nos van a hablar específicamente de todas las ventajas, desventajas y dudas que hay actualmente sobre esta temática. Así que espero que lo disfrutéis. Pero, Albert, este capítulo no sería posible sin nuestros amigos patrocinadores. Correcto, como sería Data Feed Watch, el software de gestor de feeds que nos hace posible tener esa parte del e-commerce tan importante como es el feed bien optimizada. Que nos sea muy fácil poner todos los atributos necesarios, que nos sea muy fácil hasta analizar la calidad del feed. Porque una de las funciones más importantes no es solo la facilidad que tenemos con diferentes reglas, diferentes formas de subir la información, ya sabéis, linkándolo con Google Sheets, con diferentes formas de tener esa información, sino que además él mismo nos analiza el feed y nos da consejos de cómo mejorarlo. Entonces, si no queréis perder la oportunidad de tener una de las partes más importantes de todas vuestras campañas de e-commerce actualizada, como es el feed, ya sabéis, ppccash.com/datafeedwatch y tendréis los 3 primeros meses a un 50% de descuento. Pero Albert, DataFeed Watch no son los únicos patrocinadores, y es que también tenemos a don Juan Carlos de Convertiam. Y es que por muy inteligente que sea nuestra inteligencia artificial, siempre necesitaremos un componente humano que nos ayude a gestionar nuestras conversiones, a crearlas, a medirlas, a ver que todo está sucediendo según tiene que suceder. ¿Y quién mejor para eso que don Juan Carlos de Convertiam, el etiquetador, la persona que nos va a traducir las decisiones de negocio a conversiones en las herramientas que utilizamos habitualmente? Si vamos a convertiam.com podremos contactar con él y además, aparte de ayudarnos con el tema de las conversiones, también puede ayudarnos con el tema del consent mode. Y es que muchas veces vamos a necesitar, si trabajamos en Europa al 100%, tener el consentimiento activo y que se realicen las acciones, básicamente que se cumpla la ley, que cuando el usuario no quiera compartir sus datos, que no se compartan. Y eso, hacerlo bien a nivel técnico, es bastante complejo, a no ser que tengas el teléfono de Juan Carlos de Convertiam. Además, la implementación es gratuita si dices que vas de parte de PPC Cast. Y, Albert, nos queda todavía otra pata para este banco. Nos queda Rayola Networks, el hosting de confianza, el hosting donde Luis y yo tenemos todas las webs. Este proyecto está en Rayola, el Fest está en Rayola. ¿Y por qué está todo en Rayola? Porque confiamos en ellos y no queremos estar pensando de si la web estará caída, si la web va lenta, si la web va mal, si nos van a hackear, si no tenemos copia de seguridad. No, todo esto se encarga Rayola, porque es un hosting que además, si tenemos alguna duda, si tenemos alguna necesidad puntual, podemos contactar con soporte, y el soporte son personas, que últimamente muchas empresas nos ponen robots. No, en realidad son personas que vemos siempre en el RMC cuando vamos a Galicia. Si vosotros queréis mudaros de hosting o queréis tener un hosting tranquilos, podéis ir a ppccast.com/rayola y tener un hosting con un 20% de descuento. Y ahora sí, empezamos. PPC Cast, el podcast para la gente amante del PPC. Episodio número 288. Inteligencia artificial aplicada a la publicidad digital con AdData. ¿Qué tal el equipo de AdData? Súper, aquí un poco más temprano, según es el mediodía igual, estamos contentos aquí. Empezamos poniendo contexto porque seguramente muchos usuarios ya os conozcan de PPCcast porque habéis aparecido varias veces en la sección de noticias. Estamos con Guillermo y estamos con César de AdData Studio, que tienen una agencia de publicidad digital y que además tienen una academia de formación.
Y el punto de contacto que tuvimos con vosotros principalmente fue todo lo que os movéis en redes informando de las novedades que hay. Y recuerdo que Albert y yo hablamos y dijimos, oye, tenemos que traer a estos chicos. Y claro, la culminación fue cuando descubrí una formación que tenéis que me pareció súper interesante, que hablaremos más adelante de ella. Y bueno, contactamos con vosotros y aquí os tenemos. Estáis desde Argentina, por eso el cambio horario y la diferencia en la forma de hablar, sí. que es curioso, que últimamente, como veo muchas series argentinas, no me doy tanta cuenta, pero pasa. Bueno, está pasando, hasta los LLM se están hablando y mezclando modismos. Está viendo como un acelere de que se están integrando modismos de distintos no sabemos por qué. Ayer hicimos una implementación, la que conoces, y empezó a utilizar modismos, pero en el Workspace no hay nada, ninguna instrucción del estilo de que hable de ese modo, y lo empezó a hacer solo. La verdad no sé por qué. Pero eso me pasó una vez, que me empezó a hablar en argentino y dije, oye, ¿por qué me estás hablando en argentino? Y me dice, tienes razón, no tiene ningún sentido que te esté hablando en argentino. Y digo, sí. pero ¿y entonces por qué? ¿De dónde viene? Bueno, sí. Albert, también comentar que está Albert con nosotros, que parece que se me haya pasado, pero realmente Albert está en absolutamente todos los capítulos. Es la pieza que no se mueve. Y Albert, dinos algo también. Es que hay un elefante en la habitación que no se está tocando. Pues... Guillermo, tengo una pregunta para ti. A ver, ¿de cuánto es el Bizum y por qué a mí no me ha llegado de que Luis te haya mencionado en las últimas secciones de noticias las 20 últimas semanas? No, la verdad es que tampoco estoy enterado, me acabo de enterar medio ahora. Estamos todos, es una novedad para mucha gente eso, ¿no? La verdad es que no teníamos idea. No ha habido pago de por medio, porque yo no he visto un duro, pero Luis era sección de noticias, Guillermo. No, es que me dijo que iban mitad y mitad, Luis, ¿no? Hay unos perfiles. me estaba llevando yo toda la plata. No, pero es cierto que últimamente, a nivel de novedades o de noticias que concretamente pues me molan mucho, tanto tú, Guille, como un chico que se llama Johnny, me aparecéis mucho y además generáis unos debates que a mí me parecen muy interesantes y que se quedan más allá de quizá la simple noticia, y habláis también un poco de la realidad que eso implica en las cuentas de clientes, que es la parte que a mí más me gusta concretamente. Entonces yo también Buenísimo. Por eso hemos hecho bastante match, pero ya últimamente me tengo que obligar a no meteros, ¿sabes? Porque no me llega el Bizum, lo primero, y lo segundo porque ya digo, tampoco se puede monopolizar, ¿no? Pero bueno, al final no deja de ser, muchas veces al ver nos dicen, oye, ¿por qué no me traes a más personas o a personas? Y decimos, es que nosotros traemos a la gente que conocemos y principalmente conocemos a la gente que crea contenido y por eso llega a nosotros. Estoy seguro de que en su casa hay muchísima gente muy crack en lo suyo, pero claro, si no hacen contenido, pues a nosotros nos es muy difícil conocerlo. De hecho, vamos a hacer un llamamiento para que la gente que sea una crack, pero que quizá no cree contenido y que esté interesada en venir algún día o en que tengamos su contacto, que por favor nos lo ponga por el grupo de Telegram, ¿vale? Así que ppccast.com/newsletter y vamos a meter a cuanta más gente crack, mejor. Y chicos, si os parece, ya vamos a encarrilar un poquito la conversación, porque os hemos traído aquí para hablar de... A ver, nosotros ya hemos hecho varios capítulos a lo largo del tiempo de inteligencia artificial aplicada a la publicidad digital. Somos muy cansinos con eso porque al final, pues, yo creo que está revolucionando en todos los sectores. Pero para mí no ha habido un cambio tan heavy desde el inicio como lo que yo vi que se podía hacer con Cloud Code y que vosotros es una de las cosas que veo que más estáis tocando. Y para mí es una de las revoluciones más grandes sin ser yo experto y también por eso un poco me molaría que nos pudiéramos hacer ahora muchas preguntas que puedan interesarle a la gente. Habrá cosas que entiendo que nos podréis responder y hay otras cosas que son más previsiones de futuro, ¿no? O cosas que dices, joder, ¿con todo esto se podrá hacer el día de mañana esto otro? Así que, chicos, si os parece, Albert, ¿quieres empezar a disparar? No, tira usted. Voy disparando yo. Vale. ¿Cómo fue, chicos, el primer contacto que tuvisteis con Cloud Code? Porque os conocí hace poco y me comentasteis que tenéis un perfil bastante técnico y claro, entiendo que os podéis mover mejor siendo desarrolladores que alguien que no sea desarrollador. ¿Es cierto? ¿Es mentira? ¿Así fue como comenzó vuestra andadura? Contadnos. Mira, en primer lugar lo empezó a utilizar un amigo que tengo que es un desarrollador que no se dedica a nada de marketing, que me empezó a hablar maravillas, pero no sabía cómo bajarlo eso al trabajo de PPC. Pensaba que era algo muy para programadores y demás. Y después empecé a ver contenido, digamos, relacionado a Cloud Code para Paid Media, digamos, en idioma inglés y demás. Muy poquito, no había grandes cosas.
y ahí empezó mi curiosidad y empecé a investigar. Yo por suerte ya tuve experiencia con la API de Google Ads hace 1000 años, cuando se llamaba AdWords. Yo había desarrollado, y me costó un montón de dinero que nunca recuperé, una aplicación parecida a lo que es Data Studio hoy en día. Data Studio salió un año después de que yo invertí todo eso, y ahí tuve una primera experiencia con la API de Google Ads. Entonces ya la venía conociendo muchos años atrás, ya tenía los accesos necesarios, ya había transitado ese camino. No había tenido tanta experiencia con la API de Meta. No, te miento, sí, con N8N, hace 2020, finales 2024, inicio de 2025 de N8N, habíamos trabajado con la API de Meta para unas campañas de formularios instantáneos de Lead Ads con un Ujú. cliente, y me tuve que, digamos, empapar mucho del tema para poder cargar todo bien en el CRM, hacer conversiones offline, viste, todo eso. Entonces ya teníamos algo de experiencia con las APIs de antemano, que allanó mucho el camino para que cuando instalamos Cloud Code pudiéramos, digamos, ya saber de qué estábamos hablando, cuáles son los peligros más frecuentes, ¿viste? Eso de que todo el mundo salió a decir, oh, los baneos, qué sé yo. Sale mucho de no entender cómo funciona la cosa, que cualquier API habida por haber, hasta la del clima, tiene unos rate limits, porque no hay forma de darle acceso infinito a ningún usuario. Y el Vale. problema es cuando uno no conoce esas limitaciones técnicas y se manda a hacer cualquier cosa, ocurren esas situaciones. Entonces creo que nos dio bastante ventaja haber tenido experiencia años atrás ya manejando las APIs, y fue muy natural el paso a Cloud Code, digamos, a finales del año pasado, más o menos. No me acuerdo exactamente una fecha, pero ya venimos bastante tiempo con Cloud Code. Y un poco para los perfiles que estén más alejados ahora mismo de todo este universo de Cloud Code y y también ahora con ChatGPT entiendo que se puede hacer. Sí. ¿Puedes explicarnos en palabras sencillas qué es una API, para qué sirve y si consideráis que a día de hoy es necesario que los media buyers empiecen a entrar en esta parte técnica? Es súper necesario, sí. Una API no es más que un protocolo para pedir información. Básicamente lo que te dice Meta, Google, la plataforma que vaya a hacer que tenga una API abierta es, me puedes pedir la información que te permitimos pedir, porque no todas las APIs pueden hacer todo lo que hace una plataforma. De hecho, hay ciertas cosas que no le puedes pedir a la API de Meta o a la API de Google porque no está, digamos, no lo ofrece, pero con ciertas condiciones, ¿no? Me lo puedes pedir así, con determinada frecuencia, de cierto modo. Uno, o sea, antes, años atrás, tenía que estudiar esa documentación para saber cómo solicitar la info, y uno podía pedir información y enviar información. Grandes anunciantes como Booking, ¿no? Siempre el ejemplo que doy, ¿no? Tienen miles de hoteles con un montón de tipos de habitaciones, 4 estrellas, 3 estrellas, un montón de criterios enormes, amenities, bla. Utilizan desde siempre la API de Google Ads para la gestión de campañas, porque es algo imposible de hacer con las manos. Entonces, es algo que existe hace 1000 años, que antes era una necesidad nada más de anunciantes gigantescos, un marketplace enorme que no tenía forma de gestionar los productos y darlos de alta y baja manualmente, lo hacía de ese modo, pero que hoy en día empieza a ser necesario para todo el mundo, básicamente. ¿Por qué? Porque podemos solicitar información y enviarla de maneras que no requieren que sepamos programar. Entonces, básicamente lo que facilita Cloud Code, Codex, Gemini, Code Assist, hay todos los LLM básicamente ofrecen su versión de lo mismo. Lo que te permiten es traer info y mandar info, no es más que eso. Ahora bien, el criterio que tiene uno de qué información pedir y qué se va a hacer con eso y qué vamos a mandar después es el valor grande que tiene el media buyer con su experiencia. Te doy un ejemplo que me pasó ayer, ¿no? Tengo una videollamada con un cliente y me dice, el año pasado, agosto, septiembre y octubre fueron fenomenales, nos fue muy bien. Este año viene más flojo. ¿Puedes fijarte en las campañas qué pasó? Lo puse a trabajar a Cloud Code, a analizar todo el historial de cambios y qué sé yo, y se fue muy de las ramas por modificaciones pequeñas que hubieron en las campañas, pero que no tenían que ver con esa diferencia de rendimiento, que era algo tan poco sustancial como poner una negativa aquí y allá, qué sé yo, que no explica de por qué le iba tanto. Yo creo que es algo de mercado, es lo que yo supongo. Todavía estoy trabajando en ese análisis, no lo tengo hecho, pero se iba por las ramas con cosas que no van. Uno con la experiencia de media buyer que tiene, que dice, espera, todo bien, pero estos cambios que me dicen no hacen ese impacto que está diciendo. Y ahí te dice, oh, tienes razón, qué sé yo, voy a ver otra cosa, ¿no? Entonces, pero sí, a ver, yo lo pongo como un asistente junior, ¿no? Que es una persona que se va a perder tal vez en detalles técnicos o en un cambiecito pequeño que hubo aquí o allá, y sin la dirección de uno,
no tiene forma de saberlo. Lo que permite Cloud Code es construir ciertas lógicas que permitan decir, la próxima vez que veas esta situación, ten en cuenta esto, esto y esto. Obviamente las situaciones son, todos los que nos dedicamos a gestionar cuentas de clientes, sabemos que cada cliente es un mundo, aunque sean de la misma industria, en el mismo país. No sé cómo ni por qué, pero uno creería que es algo más automatizable todo esto y no lo es. A ver, nosotros estamos yo del 2008 trabajando en esto, con César juntos de 2010, y siempre es algo que buscamos siempre y nunca lo encontramos, donde creímos por un momento que este tipo de herramientas podrían ser, todavía no sabemos mañana tal vez sí, pero hoy todavía requiere mucho de llevarlo de la mano. Obviamente Ujú. te ahorra una cantidad bestial de tiempo. Yo ingreso poco y nada a las cuentas, digamos, las interfaces web de Google Ads o el Ad Manager de Meta y demás, cada vez ingreso menos. Cuando Eso es un ingreso me doy sueño, ¿eh? cuenta y digo, Eso es un sueño para muchos media buyers. sí, 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 no, pero ahora cuando ingreso digo, che, ¿por qué estoy haciendo esto y no así, no así? Y muchas veces es costumbre. De Claro. ahí sale mucho, acá voy a tirar un tip muy importante, eso dice que estamos con mucho contenido todo el tiempo, que antes nos costaba más producirlo, es porque cuando estoy con Cloud Code y hago algo nuevo, que digo, wow, esto está buenísimo, me encantaría comunicarlo, le pido ahí mismo que me cree el post de lo que acabamos de trabajar. Y ya conoce cómo hablo, todo, qué sé yo, y pum, lo publico y es algo, la verdad, bastante personalizado, porque es un contenido que no existe en ningún otro lado, es algo que acabamos de hacer hace un momento, pero cuando identifico que una tarea que se hizo para un cliente nunca antes lo había hecho de este modo y salió muy bueno, y está bueno para salir a comunicarlo. Entonces, mismo O Cloud esto puede Code me ayudar a trae. alguien, ¿no? Sí, 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 sí. Y ahí le pido a Cloud Code, hazme un post para LinkedIn con esto que acabamos de hacer ahora. Y ¡pum! Sale el post y lo publicamos. Pero sale en función a un trabajo real que se acabó de hacer y que se prende la lamparita de que es algo bueno para comunicar. La verdad es que hay mucho valor en poder cruzar información de varias fuentes de forma muy sencilla. Hay mucho valor por ese lado. Es mucho más cómodo para pedir cierta información. La verdad es que hay muy pocas alucinaciones en lo que tiene, prácticamente te diría ninguna, ahora no recuerdo ningún caso, en lo que tiene que ver con los datos en sí, los que trae por API. Ujú. Pues Cloud Code, ¿qué hace? A diferencia de utilizar, por ejemplo, Cloud o ChatGPT o lo que vaya a hacer en el navegador. Como los datos se extraen utilizando un script de Python, ¿no? Te crea un script para traer los datos, esa es información que es determinística. El dato es el que te trajo la API y ya está. Y todo lo que es procesamiento matemático de sumar, restar, dividir, bla, todo lo que nosotros, el cálculo que le pedimos que haga, se hace con el script de Python, que es algo fijo. No lo hace el LLM que yo le pido cuánto es 3 más 3 o cuánta R hay en qué sé yo y hace cualquier Ah, cosa, porque eso no es determinístico. Digamos, una inteligencia generativa, ya lo indica en su nombre, cada vez genera todo de cero y por eso alucina y dice cualquier cosa. Pero si tú la información la traes a través de un script que trae la información así tal cual de la API y eso lo procesa, el LLM solamente te escupe la respuesta que dio el script, que es copiar y pegar, no tiene que pensar nada, no tiene que hacer nada desde cero. Entonces, eso ujú. es, ese es el valor más grande, creo yo, que te aporta utilizar Cloud Code sobre, ¿viste? Ahora salieron los conectores de Meta y todo el mundo dice, ahora sí, qué sé yo, y no, o sea, es algo que te está trayendo la info por API de la misma forma que lo puedes hacer con Cloud Code, pero yo considero peor para ciertas tareas porque no puedes tener un script personalizado hecho para ti. Los scripts que usamos nosotros están personalizados por cada cliente. Te digo, para este cliente cuando vayas a ver negativas, este vende en todo el país. No, este es local, entonces todo lo que salga de la ciudad de Buenos Aires no sirve. Este otro, tal cosa. Pi, 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 pi. ¿Y qué, Está qué todo diferencia personalizado en nuestra habría, API. perdona Guillermo que te corte, pero Ah, qué diferencia habría entre vincular el MCP de Meta, por sí. ejemplo, en Google, claro, en Google es que no queda más alternativa, pero en No, Meta, ¿qué no, sí. diferencia habría entre conectar el MCP y utilizarlo desde el chat normal o desde Cowork a pasar por Cloud Code? ¿Qué limitaciones nos podemos encontrar? ¿Qué problemas nos podemos encontrar? Porque yo, Mira, yo entiendo también el punto de, ostras, vincular el MCP son 2 minutos literalmente sí, 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 sí. y mucha gente cree que hay una garantía, ¿no? Que es la garantía de, bueno, está conectado por MCP, entonces no hay problema, pero realmente Ajá. tampoco creo que eso sea No, no, garantía. no. Pero ¿qué nos puedes contar sobre esta pelea, ¿no? De formas de conectar? El MCP está buenísimo para una consulta rápida, digamos, algo del momento, tipo, ¿cuánto gasté la última semana contra la semana pasada? Y dame 2, 3 datos más, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con conectarte directamente con la API a través de Cloud Code, Codex o lo que vaya a hacer?
tenés acceso a toda la API directamente. Es como la versión más cruda y directa, donde tenés acceso a todas las métricas que se comparten por API, puedes crear todos los tipos de campaña que se pueden crear por API y demás. El MCP es una versión reducida de eso. Te doy un ejemplo. Yo conecté también el CLI, la otra herramienta que la sacó en paralelo con el MCP, que funciona con Cloud Code y es mucho más simple también la integración, son 3 clics. Pero, por ejemplo, el juego de métricas que te traían, no me acuerdo exactamente, porque eran 10, 12 nada más, como que mucha cosa no se podía hacer con eso. Mismo lo trabajé con Cloud Code, que me da una comparativa, y creo que hice un post con una comparativa de qué se puede hacer con cada cosa, y si no lo hice lo tengo que publicar, pero era muy limitado, más allá de una consulta básica. Pero, por ejemplo, creo que era con el MCP o con el CLI, que cuando quieres editar, por ejemplo, el presupuesto de un conjunto de anuncios o de una campaña, no lo puedes hacer. Tienes que crear todo de cero. O sea, tiene ciertas funcionalidades de edición que no las tiene, que con la API sí la tienes. Entonces, la API te da acceso a todo el rango de funcionalidades, que tampoco son todas las funcionalidades de la plataforma. Hay ciertas cosas que todavía hay que hacer en el Ad Manager o en la interfaz web de Google Ads. Ninguna API te da el 100% de acceso a todo. Pero mientras más directa sea tu conexión con la API, más funcionalidades podrás, digamos, tener. Pero el problema es que requiere también más responsabilidad en el uso. Porque cuando estás usando la API directamente, no hay tu tía, ¿viste? O sea, estás ahí vos con eso y tienes que tener en cuenta los límites, tienes que tener en cuenta un montón de cosas que, a ver, uno puede implementar protocolos de seguridad también en Cloud Code y decirle, mira, cuando el rate limit llegue a un 80%, un 85%, espera un minuto antes del siguiente pedido. Puedes hacer ese tipo de reglas, porque Meta te informa todo eso. Uno puede decidir ignorarlo, O pero sea, si uno está atento... podrías incluso montar un sistema en el que le digas, oye, revísate todas las políticas de Meta y genérame una skill que me proteja frente a este tipo de Sí, problemas que me puedan surgir. ¿qué es lo que compartimos en el curso? Por ejemplo, es eso. O sea, Claro. porque eso es la protección que vas a tener. Si quieres más protección todavía, pero eso requiere estar sentado con el ordenador, es en el panel de la app de Meta que utilizas para conectar Cloud Code con el API, tienes una barrita que dice a qué porcentaje del rate limit estás y esa barrita se actualiza por minuto. Entonces, si ves que ya estás alto, dice, espero 60 segundos, no más que eso. Refresh, pic, bajó la barrita, pido de nuevo. Y así, tac, tac, tac. Me acuerdo una vez que me asusté un montón, pero con un cliente que tiene como 5 cuentas, 30 y no sé cuántas campañas. Una estructura monstruosa, pues representa un montón de marcas diferentes de coches, que hice un pedido que quería analizar algo de sumar la inversión de todas las cuentas, algo así. No me acuerdo qué pedí, pero me acuerdo que llegó al borde. Y dije, para tanto no se puede pedir. Entonces, también uno tiene que estar monitoreando y viéndolo, porque, a ver, está el protocolo de seguridad en el WordPress, pero yo todavía por lo menos prefiero estar haciendo F5, ¿viste? Y viendo que cuando hago un pedido grande, digamos, prefiero tener esa observación, digamos. En el caso de Google no hay tantos problemas, pues los límites son gigantescos. También es más complicado obtener el acceso a la API Key. Meta te lo da más fácil, pero requiere que lo chequees. Y luego hay formas de obtener mayor límite. Una vez que ya tienes cierto uso de la aplicación, puedes hacer ciertos procesos, aplicar para que te lo revisen, te den un OK. Hay ciertas medidas que uno puede tomar para ampliar su límite, que al principio es muy acotado, pero si uno cree que uno instala esto y hace 2 cosas y anda funcionando sin que uno tenga que intervenir, no estamos todavía en ese punto, pero de que es transformativa la forma de trabajar, es indudable. Nosotros hemos captado nuevos clientes con la agencia que si no estuviéramos utilizando estas herramientas hubiésemos dicho que no teníamos capacidad para más trabajo. Es la realidad. Entonces la verdad es que nosotros, al menos en la implementación que estamos dándole nosotros y el uso, el retorno a la inversión que podemos hablar, tiene que ver en la capacidad de poder tomar más trabajo del que hubiésemos podido tener anteriormente. Al menos nosotros lo estamos aprovechando de esa forma. Y fue algo tan transformador cuando empezamos a hacerlo, que dijimos, esto tenemos que salir a comunicarlo. Porque anteriormente la plataforma Data Academy tiene 2 años, empezamos con cursos digamos, de Google Ads, más que nada, de, no sé, Performance Max, seguimiento de conversiones avanzados, qué sé yo, pero todos los cursos antes de esto, estamos hablando antes de 2026, era, bueno, haces clic, 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 era mostrar dónde hacer clic. Claro. Y lo que no, y yo hago, grabo con LinkedIn Learning hace 10 y algo, 10, 11 años más o menos,
2015, 14, no me acuerdo. Bueno, la cuestión es que me di cuenta cuando empecé a usar esta herramienta que todo ese contenido que tengo publicado, que tengo como 50 y algo cursos en la plataforma de LinkedIn Learning, más los nuestros que teníamos que eran un montón, están dejando de ser relevantes, pues ya no hace falta explicarle a alguien dónde pinchar con el ratón. Es como totalmente innecesario si es que uno puede simplemente obtener la info en lenguaje natural y pedir los cambios en lenguaje natural. Obviamente uno tiene que tener la capacidad de entender cómo funcionan las plataformas. Creo yo que es mucho más importante entender cómo funciona Smart Bidding, entender por qué necesitas tener un buen seguimiento de conversión implementado, entender cómo utilizar Tag Manager para etiquetar todo bien y demás, antes que saber dónde pinchar con el ratón. Eso, digamos, ya no tiene valor intrínseco en sí, que antes era el valor de las cosas, era saber dónde pinchar, básicamente. Y eso con esto se está acabando de a poco. Entonces nosotros también tuvimos que mutar un poco nuestra plataforma y que se vuelva más que nada una forma de compartir las novedades que vamos viendo nosotros mismos y que la misma audiencia, la misma comunidad nos vaya indicando por dónde ir a través de su experiencia con estas herramientas, que a ver, somos todos novatos en el sentido de que nadie lo está usando hace 2 años, nada, o sea, estamos todos en el mismo camino y la verdad es que todo el mundo encuentra betas muy distintas a cada cosa que cuando empezamos era medio inimaginable para nosotros la información que obtenemos a partir de nuestra comunidad. La verdad es súper valioso. Albert, Sí, voy a tirar un poquito para atrás, porque quiero tocar algún tema para aclarar. Por ejemplo, de cosas que has estado comentando, ¿crees que para un junior o una persona inexperta es un peligro cloud? O yo creo que es un peligro, porque muchas veces, si tú lo pones a prueba y te hicieras caso de lo que dicen los números, al no entender los números correctamente, podrías inducir en un error. Entonces, ¿crees que dentro de eso, como tú has dicho en la última frase, el valor no es tanto el saber dónde encontrar dentro de la plataforma lo que buscas, dónde está los emplazamientos de dispositivo, lo que sea, sino crees que ahora el valor está en saber qué quiere decir eso? Por lo tanto, para un junior o para una persona inexperta puede ser problemático, ergo, no está matando la profesión. Sí, es tal cual, porque a ver, yo igual siempre comparo todas estas cosas con cosas que ya pasan desde siempre, pues no me parece que todo esto de la inteligencia artificial esté trayendo problemas que nuevo. A ver, suponte una persona junior ayer, ¿no? En lugar de que Cloud Call le diga cualquier cosa, le decía al representante de Google, hola, sí, tipo, todo automático y activa maximizar no sé qué sé yo, y decía, yes, sí, bueno, es la misma cosa, o sea, un junior está a la merced de que cualquier persona le diga cualquier cosa y fue ayer con un representante de Google o con un jefe que no entendía nada o el día de hoy con Cloud Code. O sea, eso no cambia en el tema de que el criterio que uno pueda tener y la formación en entender cómo funcionan las plataformas y el tiempo de haber visto campañas funcionar a través del tiempo y entender cómo los cambios impactan o no en las cosas. Porque una cosa es lo que dice la etiqueta, ¿no? Uno va a ver la documentación y dice, maximizar tal cosa funciona así, fantástico, no. Y realmente la práctica no tiene nada que ver. Entonces, y eso te lo da el tiempo y ver las cosas y cuando tienes una llamada incómoda con un cliente y dice todo lindo, pero no funciona nada. Sí, pero digo, sí acompañando un poco la pregunta, Sí. yo lo que sí creo es que se está acelerando exponencialmente este concepto, a un punto tal en donde la desconexión del origen de la tarea, ¿sí? la resolución en automático de la tarea, nos está trayendo un momento en donde pareciera que existimos los que vivimos la historia de todo esto y sabemos cómo funciona, y los nuevos que no tienen de dónde tomar referencia. O sea, eso creo que se está aplicando a un montón de campos de profesionales. O sea, lo nuestro es un ejemplo más. Y a ver, nuestro campo tiene esa cuestión en donde era muy abierto a muchos perfiles de personas, ¿sí? Puede haber de tanto perfiles muy técnicos a perfiles que eran ex ejecutivos de cuenta, por ejemplo, que se han vuelto más tipo media buyers en el tiempo, por decirlo de alguna forma. En ese sentido es como se puede ver más este salto. Pero sí, efectivamente tenemos una situación en donde la barrera de entrada para... O sea, hoy, Guilla, nombraba hace unos minutos de que los juniors, de que era como tener un junior, ¿no? Sí, pero es como tener a Albert Einstein de junior. O sea, no sabe bien qué quiere, pero cuando sabe lo que quiere, nada, pasa por arriba todo. Con lo cual es un tema. Claro, pero añadiendo a esto, ¿creéis que vosotros que habéis tratado con alumnos, todo,
uno de los grandes problemas que hay es el querer entrar y empezar a tocar y pedir cosas sin haber estado tiempo invirtiendo en crear el contexto primero que necesita Cloud, o sea, el archivo de cloud.md o el archivo que tú hagas un archivo de contexto para dárselo o lo que sea. ¿Creéis que ese es el gran error que estáis viendo hoy en día en la gente que utiliza Cloud? Que sin darle contexto a Cloud le empieza a pedir cosas a punta pala y Cloud va perdido. Sí, no. A ver, armar todo el espacio de trabajo con el contexto necesario es gran parte del trabajo hoy en día para que esto sea productivo. O sea, por eso también nosotros queremos facilitar eso para la gente de la comunidad nuestra, ¿no? Pero es la diferencia que uno puede tener, es un buen espacio armado o no. Obviamente uno también puede ir armando el espacio a medida y pidiéndole a Cloud, bueno, esto apúntatelo en el archivo cloud.md, pues es súper importante, esto retíralo porque ya no va, quiero que me reestructures el espacio de trabajo en función a esto y esto, porque ahora lo vamos a usar para esto otro. También creo que falta un aprendizaje de cómo utilizar la herramienta de parte del público, porque no es algo que anda solo sin que uno lo sepa utilizar, y la diferencia entre usarlo bien y usarlo mal es, bueno, como dijo José, la diferencia entre Albert Einstein de Junior o no Albert Einstein de Junior, ¿no? Entonces, es muy importante entender cómo funciona y también entender un poco más de base cómo funcionan las cosas, cómo funciona el LLM, qué es un token, por qué a veces no siempre hace falta usar el modelo más grande, por cuándo te conviene ir un pasito atrás, entender cómo funciona la IA generativa, por qué no es lo mismo hacer ese mismo pedido con un script que simplemente pidiéndoleselo así, que lo procese todo, digamos, el LLM como si fuera un input de un prompt. Creo que ese conocimiento más base de cómo funciona la tecnología es súper necesario para poder aprovecharla y no creer que es el genio de Aladino, ¿no? Que uno dice, ahora sí, acá me voy para acá o voy para allá, ¿no? Sí, qué sé yo. pero al mismo tiempo esto evoluciona muy rápido y estos aprendizajes los estamos viviendo sobre la marcha. O sea, estamos trabajando conceptos que hace unos 2 años no existían. O sea, es muy difícil pedirle al público general que pueda procesar esto de esta forma, ¿no? Entonces, el punto con esto es, nosotros muy idealísticamente hablando apuntamos a crear un sistema operativo, ¿sí? Como ponerlo como un concepto, ¿sí? Obviamente que, digo, estamos viendo la luna y estamos viendo, digo, cómo salimos del suelo, ¿no? Pero ya empiezan a haber indicios de esto. Entonces, y encima a la velocidad que se empiezan a resolver por inteligencia un montón de cuestiones mes a mes, o sea, voy a dar una referencia para que entendamos dónde estamos parados. Los modelos LLM en noviembre, diciembre de este año eran otra cosa. ¿Sí? Del año Estamos, pasado. del año pasado, estamos a mayo. O sea, el gran salto último fue a fin de año. Yo tengo la memoria de estar a fin de año hablando con gente un 31 de diciembre diciendo, chicos, está pasando algo que no es normal. O sea, entonces, algo se está despertando en simultáneo. Es muy difícil interpretar esto y nosotros hacemos nuestro mejor intento porque tenemos una situación operativa de necesidad, ¿sí? Que nos hace trabajar con nuestros propios clientes. Tenemos una expertise de conocer esta industria desde que comenzó, por una cuestión de vivir la historia, por un tema generacional y de oportunidad, de cómo caímos en esto. Y ahora estamos tomando una herramienta que tarde o temprano va a dominar todo. Entonces, digo, es complejo, ¿no? Nosotros, en realidad, nuestro objetivo desde que hacemos capacitaciones es intentar abrir la posibilidad a la mayor cantidad de gente, aún no siendo del sector, que puedan tener una carrera, ¿sí? De empezar de a poco en el mundo del marketing, porque al final mucha gente viró para este sector. Y esta herramienta nos está dando la posibilidad de dar un marco cada vez más de tipo de sistema operativo, pero nos vamos encontrando con todas estas complejidades que están hablando ahora que está comentando ahora Guille y que les comentamos desde acá. También pasa que estamos hablando, nos hemos centrado bastante en Cloud Code porque obviamente de lo que estamos hablando, ¿no? De este nuevo sistema, creemos o estamos comentando que puede ser como el cambio más revolucionario. Yo desde luego lo creo. Creo que poder hablar con Meta o con Google a través de chat, decirle, oye, hazme una campaña que esté segmentada a este sitio, con creativos de este tamaño, genérame los creativos, ponme las UTMs y que en 3 minutos esté ya todo montado, pendiente simplemente de que vaya a revisarlo y a probar los cambios, me parece una locura. Pero es cierto que no se puede hacer solo a través de Cloud Code. O sea que al final quiero dejar el mensaje de que Cloud Code es ahora donde estáis desarrollando vosotros, donde estoy desarrollando yo, donde está desarrollando mucha gente,
pero también se puede hacer a través de Codex si es posible que el día de mañana el propio Google saque otra forma de hacerlo, ¿no? Ujú. Sí, de hecho hay uno de Gemini, no tiene tanta publicidad encima ni tanta fama como Codex o Cloud Code, pero todos los proveedores grandes de LLM tienen su versión de Cloud Code, por decirlo de algún modo. Son muy fáciles de implementar y bueno, no quiero hablar del curso, pero el curso lo actualizamos hace poco y lo estoy empezando a usar yo en el día a día también, es tenerlo a Codex de backup o para segunda opinión. Porque frente a los mismos datos, trabajan con el mismo espacio de trabajo, o sea, los mismos archivos, los mismos scripts, la misma cosa, no es que necesitas dos ni nada. O sea, tú tienes un espacio donde puedes preguntar a uno, puedes preguntar a otro que trabaje con esa información, Vale. y son respuestas distintas. Es muy interesante cómo utilizan un criterio distinto que llega a respuestas distintas, pero igual de convincentes. Que es como preguntar a dos personas distintas que tienen distintas opiniones y muy bien fundamentadas por su lado. Yo Tal cual. estoy buscando comprar un nuevo ordenador, ¿no? Cloud me dijo que, acá estoy comparando, no tiene nada que ver con Cloud Code ni nada, sino nada más es para comparar los criterios, ¿no? O sea, pero es otro tema donde utilicé los LLM. En ese caso lo usé en el navegador, pero es el mismo modelo, así que es la misma cosa. Pero le preguntaba a uno, le conté mis necesidades y qué sé yo. Uno me dijo que me compre una Mac Mini y le ponga el monitor aparte, la cámara aparte, todo eso, como que me arme un setup con eso. Y otro me había recomendado, creo que ChatGPT, que me compre una MacBook Pro, ¿no? Y todo muy bien fundamentado del lado de coste, capacidad, qué sé yo. Entonces, hay respuestas diferentes a las mismas preguntas donde ya después depende de uno, viendo las opciones, tomar una decisión. Porque no es algo donde se ponen siempre de acuerdo ni nada y las dos respuestas están muy bien fundamentadas. Entonces, es importante, creo yo, tener una segunda opinión. De lo mismo que se hace con varios profesionales cuando es una decisión importante, normalmente uno busca una segunda opinión por lo menos para que confirme la misma cosa que dijo la otra. Entonces, yo estoy trabajando ahora con un modelo donde tengo, o sea, un modelo de trabajo mío donde tengo a Cloud Code y a Codex al paralelo, uso Cloud Code para todo y cuando veo que es algo importante le pregunto a Codex también para cotejar, digamos, para tener una segunda opinión. Pero eso también le puedes poner de Gemini y si el día de mañana sale otro también lo puedes hacer. Está todo muy simplificado para que sea fácil hacer y la verdad es que hace que se vuelva como las suscripciones de streaming donde uno ve que empieza a tener Netflix y al final tenés hasta Disney no sé qué, ¿viste? Y decís, ¿cómo llegué hasta acá? Estoy pagando como 8 cosas. Es igual. O sea, al final es como que si uno realmente lo está aprovechando tanto, es súper necesario no quedarse en una sola opinión y no casarse con una y decir, no, Cloud Code es mejor, porque si yo, pues también cambia en el día a día eso, ojo. Claro. Depende de la capacidad de cómputo que tenga el proveedor. Se llama Anthropic, por algún motivo, se despertó con menos capacidad de cómputo así, y por ahí le preguntás algo y no es la misma respuesta que te hubiese dado ayer. Entonces no te ¿Creéis que puedes algún casar con día- software. Sí. ¿Creéis que algún día tendrá sentido trabajar con IAs en local? O sea, con modelos en local, como por ejemplo, ya sabemos que en China están liberando los modelos más potentes para que se puedan utilizar en local. ¿Creéis que tiene sentido o que va a ser difícil que a nivel de hardware tenga sentido para a nivel profesional tener un equipo que pueda correr modelos potentes? Yo creo, por lo que se va viendo, que China está en una carrera para optimizar los modelos para que no dependan de hardware por una cuestión de limitaciones que ellos tienen, a nivel general, ¿no? Porque no les dan acceso al high-end, al último eslabón. Pero también nosotros hemos crecido en una historia en donde, por ejemplo, hemos visto herramientas de redes sociales en donde el único valor que veíamos agregado era un sistema corriendo de determinada manera, funcionando de determinada manera, pero luego se consolidan porque quedan en la memoria de las personas construyen marca con esa idea y luego se le facilita el uso, ¿sí? No sé, voy a dar otro ejemplo. El Bitcoin, ¿no? ¿El Bitcoin vale o no vale? El Bitcoin vale porque es una marca en la cabeza de la gente, no hay otro concepto. Se pueden hacer infinitos Bitcoin y luego tiene que ver con una creación se enciende algo en la cabeza de cada individuo cuando se nombra este elemento. Entonces, va a haber mundo para todo, porque evidentemente lo van a lograr por hardware, pero quizá al final, somos personas que nos facilitamos el acceso a través de una pantalla y tercerizamos toda la parte de procesamiento con gigantes que se dedican a que todo sea una tragaperras, ¿no? Por decirlo de una forma. O sea, hay un elemento, ¿sí?, de facilidad de uso, pero ¿qué pasa? Ahí donde, van a estar los nerds de siempre, ¿no? Van a estar los que implementen, los que hagan uso local, los que entiendan el valor de la privacidad, porque obviamente, parte del discurso va a ser
la privacidad, no tengan cuidado, están protegidos, digo, y todos sabemos que, bueno, que al final, digo, todo es una gran red, ¿no? Entonces, digo, tiene muchas capas quizás esas preguntas, pero mi visión es que algunos elementos sí van a tener que trabajarse de forma local, los modelos van a facilitarlo, pero es una predicción, no lo tengo tan claro. Pero todo indicaría que sí, porque vienen, digo, o sea, es como las curvas de crecimiento, digo, si uno ve las curvas de crecimiento de, por ejemplo, de la ley de Moore, por dar un ejemplo, ¿no? Que venimos, los locos que venimos persiguiendo la evolución tecnológica hace varios años, con personas como Kurzweil, ¿sí? O sea, lo único que vemos es que es una curva que o se iguala o se acelera, no se frena, ¿sí? Y la aceleración tiene que ver con soluciones que vienen de la inteligencia del software, no del hardware. Entonces, todo indicaría que sí, que va a estar la posibilidad de trabajar modelos locales. Yo no sé si los chinos estarán trabajando backdoors, yo no entiendo, o sea, es muy complejo, yo no entiendo tan a fondo, ¿no? Pero cada uno defendiendo su interés, creo que estamos frente a lo que sería un equivalente de una guerra fría, ¿sí? O una carrera que nos está dando beneficios de aceleración en todo esto, y el modelo occidental es on demand, ¿no? Digo, ellos procesan y nosotros vemos cómo jugamos con eso. Claro, lo decía precisamente por ese punto, ¿no? Porque nosotros estamos en la carrera de vamos pagando, pero es que aunque paguemos, a las empresas no les está siendo rentable lo que estamos pagando. Entonces, claro, para mí tiene sentido que el día de mañana sea tan caro que merezca la pena montárselo en local. ¿Y quién está trabajando esta parte? China, que a mí me da la sensación de que ahí está yendo un poquito más a largo plazo. Sí y no. Te digo porque, a ver, yo creo que esta historia la hemos visto en el pasado, ¿no? Hemos visto crecer un Google que nos hemos cuestionado durante años cómo iba a monetizar su presencia online. Fue el primer gran caso de la historia. Teníamos la crisis de los .com, teníamos el momento donde todos sabíamos que era el futuro, pero nadie sabía cómo monetizar y no era problema, ¿sí? Y hasta el 2003-2004 que no aparece AdWords como una solución, que lo primero que nos preguntamos todos fue, ¿esto es legal? O sea, ¿esto puede ser legal? O sea, ¿yo puedo pagar por estar tipo en un resultado? Y es donde se van normalizando tener acceso a redes preferenciales, ¿sí? Para tener facilidades por comprar. Es como los que hemos crecido jugando videojuegos, de golpe hemos visto que pagando tenés ventajas. Y vos decís, me rompieron el juego. O sea, me han roto el juego. O sea, yo digo, ¿cómo compito con el hijo de un tipo en Dubái? ¿Sí? O sea, no puedo. O sea, yo no quiero jugar más a esto. Entonces, si lo vamos viendo desde esa perspectiva, esta pelea es para ganar cuota de mercado lo más posible, lo más que se pueda, llevando los costes lo más al límite posible, ¿sí? Digo, desde inversores, lo que haga falta, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Sí, cada nivel que vamos atravesando tiene más potencia. O sea, Guille le preguntó al robot qué comprar, ¿sí? No hace falta que sea explícito, ¿sí? Son comandos implícitos, o sea, y miren la organicidad de este sistema, ¿no? Es como que puedo hacer hasta familias de inversión. Yo le importo una familia de inversión que tengo de un interés generado, ¿no? Y le digo a la máquina que me tienda a facilitar respuestas que me acerquen a una respuesta sobre otra, sobre productos de altísimo volumen. Caja, ya está. O sea, por eso digo que no entiendo que si tuviéramos que pagar lo que vale. Y es más, ahí es donde se ve también lo que hay que prestar más atención todavía, porque realmente es carísimo lo que están pagando, es carísimo lo que estamos haciendo, y es como si a nadie Digo, nos están naturalizando de que no sea tan caro. Pero bueno, de vuelta, esa es mi forma de verlo, ¿sí? Y juntando estos fundamentos, pero sí. Y bueno, y ahí está la competencia. Por suerte entran los chinos en esto. Por suerte, digo, dentro de esta equivalencia, y después digo, ya son opiniones o digo política y demás, pero que haya competencia es bueno en este que haya alternativas. Totalmente. Porque si no, claro, imagínate que los tres grandes se juntan y dicen, oye, el estándar, claro, porque venimos yo creo que todos venimos más o menos de un ChatGPT Plus de unos 15-20 euros al mes y ahora muchos estamos virando a 90-100 euros al mes en cloud y lo estamos normalizando y lo estamos pagando a gusto. Pero claro, ya eso está suponiendo o incluso el pagar suscripciones a varias IAs diferentes, que es un coste operativo que tenemos ahora que antes quizás no teníamos. Lo mismo con la parte creativa. Sí, no, y no deja de ser el equivalente a lo que decíamos de Google, de tener más derecho de acceso a este gran motor. Digo, al final el que le da un bueno, digo, le va a sacar muchísimo más a esto, porque realmente es de ciencia ficción lo que estamos viviendo en términos del LLMs, es real, no tiene sentido, realmente no tiene sentido, es impresionante. Es que la brecha que va a haber entre una agencia, por ejemplo, o un freelance que utilice bien la IA y no, por ejemplo, con esto que estáis comentando, bueno, ya lo habéis dicho vosotros, es que habéis cogido una cantidad de proyectos que sin ello no hubierais podido. Y es lógico, porque no es lo mismo tirarte una mañana
haciendo campañas que tirarte una hora aprobando campañas que te ha hecho la IA y que tú... O sea, de hecho, ahora también estoy viendo que está muy de moda algo que algunos ya llevamos tiempo haciendo, que es el hablar en vez de escribir. El tener una aplicación como Whisper en la que tú hables y eso es algo que ahorra muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces ya es que estamos llevando la optimización a extremos. Total. ¿Os parece bien si nos contáis alguna cosa? Porque claro, hemos entrado muy al meollo y quizás culpa mía el primero por todo el hype, pero decirnos 2 o 3 casos de uso de este sistema, ¿no? De poder hablar con las plataformas desde una terminal, que digáis, que alguien que quizás no esté tan metido, de un usuario que está acostumbrado a utilizar ChatGPT o Gemini Cloud, pero que no esté metido en Cloud Code, que diga, ostras, ¿pero esto se puede hacer? ¿Tenéis algún caso así que nos podáis contar? Sí, un montón. A ver, por ejemplo, actualmente estamos utilizando un informe diario que recibimos de todas las cuentas que gestionamos. Nosotros utilizamos bastante Slack, tenemos un canal por cada cliente y todas las mañanas tenemos un informe personalizado por cada uno para estar al tanto de las métricas del día anterior, los últimos 7 días, últimos 30, comparativa contra el periodo anterior y los objetivos puntuales de cada cliente, entender si estamos dentro del objetivo de ROAS, facturación, en el caso de comercio electrónico, cantidad de leads, si es que podemos conectarnos con el CRM, también datos, no sé, lead calificados, ese tipo de cosas, por cada cliente, esa es una cosa. Luego tenemos tareas recurrentes que, bueno, antes se hacían muy manualmente, como, no sé, análisis de búsqueda para encontrar negativas, supongamos. Eso lo tenemos totalmente automatizado actualmente. Obviamente yo apruebo no los cambios porque más allá del rendimiento en sí que se pueda ver en plataforma, hay, no sé, términos de búsqueda que son muy importantes para el cliente ya por temas que tienen que ver de que es, no sé, el genérico de la categoría y aunque no se pueda atribuir bien, sabemos que viene negocio por ahí, no lo podemos cortar ya. Tema que tiene que ver no tanto con los números en plataforma, sino con el conocimiento en sí del negocio del cliente, que hace que vea, ok, mira, vos sabés que por más que el CPA esté medio caro para esto, y es importantísimo estar igual. Entonces, ese tipo de aprobación de los cambios que propone el sistema lo sigo haciendo yo manualmente, ¿no? Lo que se llama human in the loop. Básicamente el sistema te propone y uno dice sí o sí con estos cambios. Esto sí, esto no. Eso, por ejemplo, lo hacemos actualmente con Cloud Code. Tenemos otros clientes que tienen estructuras de campañas muy grandes, ¿no? Con 50, 60 campañas que trabajan varias marcas, supongamos al mismo tiempo, cada marca con diferentes modelos de producto y donde hay mucha rotación de poner una marca nueva, otra marca ya no va y demás, pero las campañas en sí tienen configuraciones muy similares, ¿no? Que anteriormente hubiese sido mucho en el editor de Google Ads, por ejemplo, copiar, pegar, cambiar cierto filtro, no sé, de Merchant Center, del feed de productos, qué sé yo, blip, blip, blip. Eso hoy en día lo hacemos automáticamente. Decimos, mira, el cliente tiene una nueva marca, la nueva marca se llama tal, copia el modelo de tal otra marca para tomar digamos, de base. Y esos tipos de cambios lo hacen perfecto. Tenemos otro cliente de aquí de Argentina, alquila coches, abrió una nueva sucursal en Bariloche, que es un destino turístico muy, muy conocido, donde van muchos los brasileros y teníamos que hacer una campaña en portugués de un día para el otro, que no hablo. Conozco gente que sí lo habla, que digamos, pude consultar que estaba todo bien, pero básicamente le comentamos la situación a Cloud Code tal cual. Este cliente antes solamente vendía en Buenos Aires, ahora está también en Bariloche, hay mucho turista brasilero, necesitamos una campaña en portugués, utilizando obviamente terminología localizada a Brasil, no es lo mismo portugués de Portugal que de Brasil, qué sé yo, y toda la estructura de las campañas y más la publicó en 15, 20 minutos, no más que eso. Tuvimos que revisar que esté todo ok, le pedí a una amiga que habla portugués si podía chequear si le parecía más o menos bien los anuncios más por arriba, me dijo que sí, lo activamos. Y ninguno de nosotros habla portugués. O sea, ese tipo de cosas las pudimos hacer con nuevos clientes, también una estructura de campaña desde cero, explicar cuáles son los productos, enviar la URL de las landing pages que se van a utilizar para que tome las palabras claves de ahí y te arme toda la estructura de campaña. Todo eso lo estamos haciendo con Cloud Code hoy en día y antes, ¿cómo hacía yo? Entraba a cada una de las páginas, veía más o menos de qué se trataba, utilizaba el planificador de palabras clave. El planificador de palabras claves también tiene acceso a través de la API de Google Ads. Le he pedido, por ejemplo, que me analice cuál es el presupuesto mínimo viable para una nueva campaña de búsqueda. Yo personalmente defino un presupuesto mínimo viable cuando, por lo menos, si no hay nada de información anterior ni nada de nada, por lo menos 20 clics por día para que cuando pase un mes
haya cierto volumen más o menos representativo, con algunas cuantas conversiones que te permitan el siguiente mes, por ejemplo, tal vez implementar algo de Smart Bidding, si es que hubieron más de 30 conversiones y demás. Y ese análisis yo le conté cómo hago para determinar cuál sería un presupuesto mínimo para una campaña de búsqueda en Google Ads. Ya tengo un script para eso. Entonces simplemente le tengo que mandar el link del nuevo anunciante y ya busca en el planificador de palabras claves los términos que extrajo del mismo contenido y ya me lo prepara todo. Digamos, toda la planificación de palabras claves y cuál sería un presupuesto mínimo viable para una campaña de búsqueda básica. Eso lo tenemos todo automatizado hoy en día. A mí un caso que comentasteis que me pareció muy interesante, que lo comentaste por LinkedIn, fue el de hacer audiencias de remarketing con datos de Analytics, o sea, poder cruzar datos de Analytics con Google Ads y con Meta Ads al mismo tiempo. El poder juntarlo todo me parece una locura. No, lo que había dicho en ese caso puntual fue lo siguiente. Muchas veces ciertas audiencias de remarketing con Google Analytics no se hacen por falta de tiempo, ¿no? O sea, tú ya tienes ciertas audiencias que vienen funcionando hace un montón y tal vez te gustaría replicar esas audiencias, pero filtrar el tráfico de baja calidad poniendo alguna condición en la audiencia de, supongamos, que hayan tenido cierto Más de tiempo de 30 segundos en permanencia. página. Claro, más de 30 Claro. segundos, haya visto más de 3 páginas, ¿no? Y tú manejas 20 clientes distintos. Y uno dice, está bien, lo podemos hacer, no sé cuánto valor puede aportar realmente frente a lo que ya está funcionando, que está cumpliendo objetivos, no quiero meter mano así nomás, tengo que hacer 100 otras cosas, pero son cosas que estarían buenas probar, que antes hubiese sido mucho trabajo operativo y hoy en día es pedirle a cloud, mira, ingresa a todas las cuentas de Analytics 4 de mis clientes, ya sabe cuáles son las propiedades y todo, pues ya tiene un archivito con eso, le digo, quiero que duplique las audiencias y que le pongas estas condiciones para probar y llámala el mismo nombre, guión sin bot, qué sé yo, algo así, y lo hace solo. Y estamos hablando de cientos de audiencias cada entre 20 cuentas distintas de Analytics, que son esas cosas que son lindas de tenerlo, como le dicen en inglés, nice to have, pero todos estamos tan ocupados que, y ¿Qué además es lo la que cosa hacemos? funciona lo suficientemente bien que se patea al infinito. Bueno, esas cosas se pueden hacer con Cloud Code, pues no cuesta nada. Son esas cosas que si fuera a apretar un botón lo haría. Bueno, sí, es un apretar un botón ahora. Entonces se puede. Y además, cuando estén creadas esas nuevas, le puedes pedir, bueno, obviamente tienes que dejar un tiempo a que se populen, ¿no? Se ponen esas audiencias, pero le puedes pedir, cámbiame esta audiencia tal de tal campaña por esta otra. O busca todas las audiencias de todas estas campañas y cámbiala por el equivalente que has creado, no sé, hace 2 semanas. Cosa que antes, si no hubiese estado a hacer pinchando con el ratón clic, 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 y se postergan no porque no sean buenas ideas, sino porque el valor que aportan es marginal si es que cuesta muchas horas de trabajo, pero si fuese gratis, no hay por qué no hacerlo. Y ahora es gratis. No tan gratis, Sí, pero sí, mucho más gratis que antes. casi Entonces, ese gratis. es el concepto que quería transmitir con el post, de que esas mejoras marginales hoy en día se pueden hacer. Te quería hacer 2 preguntas sobre cuando has nombrado que haces que Cloud te monte la campaña y pase un proceso de aprobación. Ese Sí. proceso de aprobación lo pasa en cuenta. O sea, No. ¿tú ya has hecho que te lo cree todo en la cuenta o te lo crea en Cloud para tú revisarlo allí y tú después lo pasas a la cuenta? Para revisarlo en cloud, ahí lo paso a la cuenta y después lo chequeo en la cuenta de nuevo por las dudas. Que ¿El pase a pocas la veces, cuenta lo haces directamente con Cloud? sí, le digo ok, públicalo. Pero es importantísimo chequear, porque, a ver, veces que haya alucinado, me acuerdo de una nada más, de que era una campaña que solamente debía ir para Buenos Aires y terminó yendo para toda Argentina. Pero a ver, vi cuando se publicó y lo modifiqué con 3 clics. O sea, no fue un problema, pero el resto de las campañas de la cuenta están configuradas solo para Buenos Aires y le pedí que chequee la estructura de lo que ya estaba hecho para replicarlo y ese detallecito se le pasó. Que es algo que le puede pasar a un junior también, volviendo al tema. Le dice, che, mira todo esto y te termina haciendo algo. O sea, por eso no creo que sea tan distinto, en el sentido que si alguien que tiene poca experiencia me publica una campaña en la cuenta de un cliente importante, yo lo quiero mirar con los 2 ojos antes de darle el ok, de la misma forma que lo haría con alguien que tiene poca experiencia. O sea, no es algo Sobre diferente y esto diga, te quería no, hacer no. otra pregunta, que es un tema de ¿por qué crees que la gente hoy en día, y yo creo que esto es el 90% de la gente, cuando es el tema de pedirle data, pedirle información, análisis, etc., cero Sí. problema? ¿Por qué crees que casi todo el mundo el problema lo tiene en la creación de cosas? Por miedo.
miedo a que toque algo de la cuenta que no vaya a hacer, miedo a que, no sé, agarre y modifique todos los presupuestos de todas las campañas, de que haga un desastre. En mi experiencia no me ha ocurrido, y de hecho, en el pasado, contratando gente, me ocurrió más seguido que hayan alucinaciones. Entonces, hay un miedo, yo también lo tengo, pero es ir soltando la mano de a poquitito. Decir, bueno, vamos a hacer una campaña, un cambio pequeño, un cambio muy pequeño que se puede hacer y que es súper fundamental es, no sé, eh, problema típico, una campaña que tiene activada la red de display y la red de búsqueda en la misma campaña. O tiene los partners y los partners no tienen buen rendimiento, ¿no? Es de esos puntos que se chequean en cualquier auditoría vida y por haber, ¿no? Tú hoy le puedes decir, revisa todas las campañas de las cuentas con las que estoy trabajando hoy en día, que le puedes tener ese en un archivito con cuáles son las cuentas de tu MCC, con las cuales son clientes actuales, ¿no? Con las que tiene que trabajar. Y revisa si no hay una campaña que tenga de búsqueda que también tenga activado display o socios de búsqueda. Y lo dejas trabajar. Y te va a hacer un listado que va a decir todas estas campañas de estos clientes tienen activado eso. Y vas a decir, uy, se me pasó. Y luego le dices, ok, modifícalo. Lo modifica y entras a ver si hizo bien el cambio o no. Pequeños cambios muy puntuales que te permitan chequear y soltar el miedo. Yo creo que esa es la mejor forma de poder hacerlo. O revisa mis campañas y dime cuáles estaría bueno pasar de maximizar conversiones a CPA objetivo porque generaron más de tantas conversiones en los últimos 30 días. Ah, mira, todas estas ya los podríamos activar. Bueno, pásalos a CPA objetivo y ponle un CPA objetivo que sea 20-25% superior al CPA promedio de los últimos 30 días de esa campaña. Veamos si lo hizo bien. Sí, y completando una idea rapidísima de algo que estaban diciendo mi opinión es que miedo deberían tener de no empezar a probarlo, porque digo, esto viene rapidísimo, real, ¿sí? Esto está sucediendo, no va a haber vuelta atrás. Obviamente que se va a ir mejorando todo, digo, a la velocidad que viene se va a ir facilitando todos todos los soportes para uno no tener errores sobre todos estos procesos, pero también está la cuestión de que cuanto más nativamente lo tomen, más van a entender el ADN de todo esto. ¿Sí? El peligro de esto es que si lo toman en un momento súper procesado, no van a entender. Es como cuando uno se ponía a montar un ordenador. Digo, es así. Digo, hoy pregúntale a alguien de 20 años, no tiene ni idea. Digo, esta es la oportunidad de poderse montar en un momento en donde vemos cómo es el adentro de la máquina. Que aún para las personas que lo pensamos mucho es complejo, pero sí lo que está sucediendo es que todos los acercamientos valen. O sea, cualquier persona que esté interesada hoy en entender cómo funcionan estos nuevos modelos y que realmente hace un acercamiento honesto y con buen criterio, tiene muchísimo para ofrecer de información a cualquiera de nosotros que no lo conocimos de la misma forma. El caso de Guille es un caso particular. Digo, el Guille contando y explicando todo esto es esta historia con este tiempo y tomando estos elementos. Pero bueno, la moraleja era, sí puede dar miedo. Guille facilita mucho y Guille en eso es muy atento a tratar de facilitar a un usuario promedio y por eso intentamos este desafío como medio faraónico de que sea un sistema operativo de alguna forma, pero hay que probar ahora y hay que equivocarse, es el momento, o sea, es así, es más caro luego, digo, es mejor equivocarse, digo, hasta uno aprende a defenderse con un cliente. Parece raro, pero esto puede ser la prehistoria de lo que viene. Sí, es que va a ser así, sí. Un símil que se me había ocurrido es que como alguien que llega a Google cuando llegan las campañas de Performance Max o de generación de demanda. Él empieza partiendo de que esas campañas existen, pero los que hemos empezado cuando había redes de búsqueda, de display, de discovery y hemos entendido esa lógica, hemos podido aplicar mejor el criterio, mientras que ellos, claro, llegan a un mundo en el que, por ejemplo, en PMax durante un tiempo no podías meter negativas. Correcto. No sabías que eso se podía hacer, ¿no? Correcto. Entonces, claro, pues ahora pasa un poco lo mismo, ¿no? Que estamos ante un esqueleto de algo que va a ser mañana. Y lo que decís, cualquier error que tenga ahora, que digáis, oye, pues esto me está dando problemas, pues ya es experiencia que estamos acumulando para todo lo que llegue el día de mañana. Pero es que es así, o sea, cuando uno gana no aprende, uno aprende cuando pierde, ¿no? Digo, cuando uno gana celebra, y cuando uno pierde aprende. Digo. Por eso sabemos mucho nosotros. la hemos liado mucho, ¿no? Sabemos explicar luego, lo hacemos con el amor del mundo, pero bueno. Vale. Albert, tú al principio del capítulo comentabas que había un elefante sobre la mesa, dentro de la habitación, perdón, creo que la frase es así. Yo hay otro que veo y que no hemos hablado todavía. Que hemos hablado mucho de la parte técnica, pero no hay que olvidar que a día de hoy hay media buyers más técnicos, pero también hay media buyers más creativos. ¿Cómo
¿cómo veis que está entrando dentro de esta, vamos a llamarlo, nueva tecnología, la parte creativa? O sea, nosotros habéis hablado de subir campañas, pero claro, ¿cómo subimos, por ejemplo, imágenes? Ya tenemos que tenerlas hechas, las podemos generar desde cero. ¿Qué coste tiene crear esas imágenes? ¿Hay diferentes vías para hacerlo? ¿Qué modelos utilizamos? ¿Qué nos podéis decir de aquí? Que entiendo que, pues volvemos a lo mismo, que aunque todo lo que estamos diciendo suena futurista, también entendemos que puede ser la prehistoria de algo más gordo que estaba por llegar. Entonces, la parte creativa yo es la que he visto más a día de hoy con este tema de hablar con las IAs, ¿no? Que no sea necesario empezar a tejer desde la plataforma, es la parte que he visto más verde. Sí, a ver, yo creo que es la parte que está más verde en cuanto a la comunicación de la cosa por el hecho de que quienes más trabajamos con esto, tal vez somos más técnicos, por decirlo de alguna forma. No no creo que sea tan difícil en realidad implementar todo esto para una persona, digamos, más creativa sin conocimiento técnico, porque si uno tiene un poco de paciencia lo puede destrabar y lo puede implementar y lo puede tener funcionando. Yo tengo experiencia con campañas de clientes donde no lo hicimos nosotros, pero nos han provisto de creatividades hechas con inteligencia artificial que tienen muy buen rendimiento. Creo yo que el gran diferencial que va a tener el creativo es el mismo diferencial que tuvo siempre, que es el buen criterio de saber cuándo es buena o no una creatividad, independientemente de que lo haga la inteligencia artificial o no. Creo yo que es mucho más importante que el mensaje llegue correctamente a la audiencia, como fue siempre, más allá de si está hecho o no hecho con IA. Te doy un ejemplo. César tiene un perrito chiquito, vio un anuncio hecho con IA de una veterinaria, algo así, que decía un problema que él estaba teniendo realmente con el perro, y le prestó muchísima atención y podía haber una robotina, ¿viste? De los supersónicos hablando, y va a ser igual de bueno porque era un problema que tenía. Ahora bien, si es un problema que no tenés o no te interesa, lo pueden poner, o sea, Brad Pitt, no importa. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que poder la misma cosa de siempre, poder alcanzar al público objetivo con el mensaje que corresponde te da mucha más libertad a que el contenido pueda estar hecho con cualquier cosa. Obviamente, para que el mensaje se pueda transmitir correctamente es la visión del creativo, que creo que eso no va a cambiar por más de que la creatividad se haga con un clic, con un botón. Y ahí es donde está, creo yo, el mayor valor. La diferencia es que ahora el creativo tiene la posibilidad de hacer lo que necesite. No es como antes, que cuando se tenía que... César tiene muchos años de productora digamos, de publicidades para televisión y demás, donde era, ok, hay que hacer un elefante blanco, y vos decías, uy, tengo que llamar al zoológico, no sé. Hoy lo podés hacer, y es la capacidad del creativo de decir, che, me parece que el elefante blanco no va, no tanto si lo puedo hacer o no, sino entender si es que va a cumplir el objetivo realmente. Entonces yo creo que es algo que hay que profundizar, es algo donde están las herramientas dadas, tienen Session, Hickfield, Nano Banana es muy buenísimo. Hay un coste por producir eso, porque digamos, por ejemplo, en el caso de Nano Banana hay que pagar los tokens, no te sirve el plan mensual que lo pagas y ya lo tienes libre, y tienes un coste más o menos dependiendo de la capacidad de procesamiento que necesites, pero calcula entre 3 a 6 céntimos de dólar por imagen, cosa que tampoco es tan barato. De si tú haces 100, 100, 100, 100, 100, va sumando. Entonces también tiene que haber un criterio de qué le estoy pidiendo y por qué, donde si es pura basura es carísimo y si sale bien es baratísimo. Entonces es algo que tiene un coste, y donde yo creo que la experiencia del creativo, al menos hoy en día, es lo que va a hacer la diferencia entre que sea una herramienta buena o no. Y la parte técnica, si bien hay un miedo a meterse con esto, pero todo el mundo dice, no soy programador, qué sé yo, de verdad, realmente, como le expliqué a un potencial cliente la otra vez, es más rápido de lo que uno piensa si uno tiene un poquito de paciencia nada más. No es tan difícil realmente hoy en día implementarse esto. Entonces César creo que quería... No, eso. Y bueno, y obviamente que estamos pagando un precio de síntesis, ¿no? En lo que vemos, en que el mensaje esté hecho por algo que no somos nosotros, que está construyendo, extrapolando nuestro conocimiento mapeado durante 25, 30 años. Digo, esto es real. Con lo cual, para la industria y para lo que tiene que ver con lo que estamos haciendo, lo que dijo Ville es válido. Y para todo lo demás, no sé, digo, como humanos hagamos arte, ¿no? Por favor, o sea, necesitamos seguir... transformando cosas reales, porque es un viaje esto muy particular, es por la salud mental de todos nosotros, lo digo. Perdón, nada, comentario. Era un mensaje necesario. Ya está, basta. Genial. Albert, ¿tienes algo en la recámara o pasamos a las preguntas rápidas? Pasemos a preguntas rápidas. Dale. Genial.
Pues chicos, bueno, claro, explicaros que en toda entrevista siempre tenemos lo que es la parte de entrevista larga y ahora unas preguntas rápidas que van más adaptadas a lo que es el perfil de media buyer puro. Esto no son tanto Ok. de la temática que estamos hablando actualmente. Así que empiezo. Pero bueno, si queréis lo podéis adaptar, ¿eh? Quiero decir, generalmente es para media buyer, pero podemos llevarlo al media buyer que utiliza la IA para ayudarse. Ok. Entonces, consejo para principiantes. ¿Qué consejo le daréis a alguien que está empezando? Y lo que os digo, puede ser a nivel de plataforma o puede ser a nivel que esté empezando, que creo que va a ser más nutritivo, que esté empezando a aplicar la IA dentro de sus procesos. Mira, lo primero más importante es ver qué procesos ya está haciendo en el día a día que le consumen tiempo e intentar empezar por ahí. No, la verdad es que no hay otra forma tampoco de empezar que sea útil realmente. Pues las posibilidades son un montón. O sea, a ver, nos pasa mucho cuando alguien implementa Cloud Code y lo tiene en el ordenador y dice, ¿y ahora qué le pido? Y no sé, ¿qué ibas a hacer después? O sea, no sale mucho de eso. Y creo yo que lo más importante es reconocer cuáles son las tareas o procesos que más tiempo le consumen o que son más recurrentes y más mecánicas, donde no tiene que usar tanto el criterio, sino que es más copy-paste, copy-paste, copy-paste. O sea, che, ¿será que hay otra forma? Y empezar por ahí. La primera vez seguro, cuando pida algo a Cloud Code, Codes, lo que vayas a hacer, la primera respuesta no va a ser buena, es lo más probable. Me pasó a mí, por ejemplo, cuando empecé a hacer el script de palabras claves negativas, ¿no? Dije, bueno, quiero empezar a hacer esto para analizar los términos de búsqueda y me propuso hacer un listado de negativas a nivel cuenta con palabras muy genéricas como barato, gratis, qué sé yo, no, espera, no va por ahí. Tenés que ver el listado de términos de búsqueda, entender de qué va el negocio, saber si va a traer una persona relevante o no, y es distinto para cada cliente. Cliente 1 es así, cliente 2 es así. Bueno, vamos a probar ahora con el cliente 1. Uy, no, tal, tal, tal. Y cuando uno se toma ese trabajo, que es lo mismo que hablarle a un junior. O sea, porque si a uno le dice al junior algo así, te va a salir con una idea medio parecida. Pero cuando lo dices, y qué cosa tiene mejor que el junior, se me ocurre ahora pensar alto, es que no le tenés que decir 2 veces, una vez ya alcanza. Entonces, ya queda registrado y ya funcionó. Y eso a mí me ha costado horrores a lo largo de los años. Entonces, ese problema no existe, pero lo importante es agarrar un problema que tengas hoy, intentar hacerlo, saber que la primera vez va a tardar más tiempo que ir y solucionarlo. La primera vez no va a ser más fácil ni mejor, pero si uno se dedica, y esa es la gran diferencia entre utilizar Cloud Code o utilizar Cloud ChatGPT o lo que vaya a hacer en el navegador, que la próxima vez que inicie otra sesión, por más que tengas instrucciones personalizadas y todo lo que vos quieras, va a tener que explicarle todo de nuevo. No pasa con Cloud Code igual si es que vamos generando scripts a medida que vamos trabajando. Esa es la gran diferencia y es lo que recomendaría a alguien que está iniciando. Genial. Fuente de información que no puede faltar. LinkedIn, la verdad es que eso, y por el otro lado también la curiosidad de uno mismo. A ver, no es una fuente de información, pero si yo soy sincero, la mayoría de los problemas con el frente del día a día no tengo idea de cómo solucionar. Lo voy solucionando porque lo voy viendo. A ver, por ejemplo, ayer hice una integración entre Cloud Code y Go High Level. Jamás en mi vida lo había hecho. A ver, ¿qué hice? Leí un poco de documentación, cuándo fue el último cambio de la API, porque es muy probable que alucine si no. Me pasó, y eso lo sé porque antes hice una integración con HubSpot, donde hubieron cambios en la API y el LLM me respondía algo de la versión anterior. Entonces me dice, sí, tienes que ingresar a tu panel y buscar ahí algo que ya no existía más. Entonces, hacer un poquito de ese trabajo y luego pasárselo al LLM, decir, esta es la documentación nueva, léetela, apréndetela, trabaja con eso. Si bien hay fuentes de información que ayudan, la realidad es que es muy difícil estar preparado de antemano hoy en día para los problemas que tenemos. Lo más probable es que cualquier problema que tengamos no sepamos cómo solucionarlo de antemano. Lo importante es saber cómo buscarlo y ayudarle al LLM a que tenga la información más actual posible, proveyéndosela, y luego trabajar a partir de ahí. Y luego también fuente de información súper importante, colegas, más allá de un lugar donde se publiquen las cosas. Es decir, ¿tuviste este problema? ¿Cómo lo solucionaste? ¿Qué hiciste? Y a veces las soluciones no tienen nada que ver con lo que uno imaginaba. Por ahí la solución es decir, no, mirá, no lo pude resolver y en vez de hacerlo así, lo hice así. Y uno dice, uy, ¿cómo no se me ocurrió? Por eso los grupos están buenos. Digo, Por eso es también, tan ¿no? bueno Sí, poder sí. contar, porque hoy más que nunca es imposible sabérselas de antemano qué necesita saber uno. Nadie, no existe. Entonces, lo mejor que puede decir, Luis, tal cosa te pasó, no. Uy, Alberto, qué sé yo, y fulano, y algo vamos a llegar entre todos. Genial. Pasamos a la siguiente. Error típico que veis cuando alguien está aplicando la IA en Publi. Confiar demasiado en la respuesta sin profundizar un poquito más.
Y me pasó a mí que no entiendo nada de refacciones en el hogar. Voy a dar algo que no tiene nada que ver con paid media, pero para dar nada más el ejemplo, yo iba a hacer una refacción de algo, pues pensé que lo podía hacer con cloud, saqué fotos, compré un montón de cosas de Mercado Libre y me equivoqué en todo lo que compré. ¿Por qué? Pues no sabía, no tenía experiencia y no pregunté a una persona que podría haber preguntado que sí sabía, que me dijo, no, error común, agarrar lo que te dice como si fuera que viene de arriba y es incuestionable, porque si no sabes del tema, conviene tener una opinión de alguien que sí sepamos que es experto. El error es decir yes, 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 yes a todo y mandarse como lo hice yo intentando arreglar una puerta. ¿Qué quick win recomendáis aplicando Cloud o Cloud Code o un LLM? Y el chivo que voy a dar es comprar nuestro curso. No, mentira, no, es que me la dejaste servida, no podía, me la dejaste regalada. No, a ver, quick win, a ver, todas las cosas que sean muy de sí o no, Para que lo vean. como esto de que habíamos hablado en las campañas de búsqueda, si es que tipo tienes o no puesta que sea la red de display también en la campaña de búsqueda. Ese tipo de cosas donde es sí o no la respuesta, no hay mucho que pensar y lo puedes pedir por el API. Todo lo que sea, ¿tiene esto sí o no? Pídelo, que te dé la información y luego tú decides si ejecutas o no, lo haces manualmente o qué. Pero todo lo que sea yes, no, viste, booleano, ahí hay muy poco margen para que se equivoque y tienes mucha ventaja de hacer algo que tal vez antes tenías que ir con un nuevo cliente para una auditoría, campaña por campaña, clic, 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 ya no existe. Ese es un quick win. Luis, no te Luis, escuchamos. estás Creo que mute, te hemos Luis, perdido. estás mute. Vale, quería deciros, ¿preferencia de plataforma? Como plataforma de... ¿Qué plataforma os gusta más, Google Ads o Meta Ads? Históricamente Google, cada vez estoy pasando más presupuesto a Meta. Y también para B2B y servicios, por ejemplo, muy de nicho que antes hubiese sido búsqueda en Google y nada más. Últimamente, al menos en nuestro caso, está súper caros los CPCs para algunas industrias, algunos verticales, y donde con Meta, no sé, digamos, por la Andrómeda, qué sé yo, pero nos traen leads buenísimos que no son de menor calidad ni nada de lo que se pueda conseguir por Google, pero 5 o 6 veces más barato. Entonces yo te diría, históricamente siempre fuimos del equipo Google, pero cada vez veo que el presupuesto total de nuestros clientes va yendo más para Meta. Así que yo te diría, estamos en una transición hacia Meta. ¿Qué preferís? ¿Clientes de leads o de commerce? Y la verdad es que con leads tenemos mucha más experiencia histórica. E-commerce tiene esto de que hay mucha menos ambigüedad, más que nada cuando no hay un setup muy bueno al lado del cliente en cuanto al stack tecnológico. Pero un cliente de leads que tiene, no sé, un CRM que está súper bien manejado, con un equipo que vuelca toda la información ahí, que tienes todas las integraciones hechas para medir conversiones offline y demás, es un placer, generación de leads. Cuando por A o B motivo esa estructura no existe, ya sea porque o no tienen las herramientas necesarias o las tienen y no las utilizan, siempre hay una ambigüedad donde no sabes dónde estás parado. Y tienes que hablar, ver un informe. Bueno, que Cloud Code facilita eso. Nosotros tenemos clientes que tienen HubSpot, pero por un montón de cosas que no pagan tal módulo de qué sé yo, no pueden integrarlo con Google Ads, que tenemos un lío con eso. Bueno, con Cloud Code tomamos la info de Google, la info de HubSpot, que está toda bien etiquetada y por ejemplo podemos armar informes automáticamente. Pero lo lindo del e-commerce es que no hay nada, digamos, ninguna conversión más concreta que alguien que ya te dio dinero. Entonces la optimización es mucho menos subjetiva, digamos, donde puede ocurrir con generación de leads. Entonces yo te diría e-commerce por ese motivo. Genial. La generación de leads es lo que hemos empezado, lo primero que empezamos a trabajar hace 1000 años y donde, digamos, más recorrido tenemos. Genial. ¿Y a quién recomendaríais que trajéramos como siguiente invitado? Descubrirnos a alguien. No sé, No, y quizás pensá alguien de los de afuera que vos seguís, aunque digo, idealmente, por lo menos como una idea y de ahí Bueno, construir, pero ¿sí? sería A quien se difícil. os ocurra, sí, cuanto... Pero no sé si habla español, Mike Rhodes. Sí, no pasa nada, no pasa nada. Mike Rhodes es como mi ídolo de todo esto, digamos. Mi héroe en este lío. Así que yo Genial. diría Pues de él, hecho, pero eso- le tenemos ahí en el punto de mira. sí, así que bien. Así que esperemos que algún día nos escuche. Vale, chicos, pues un placer haberos tenido aquí. Muchas gracias a todos. Decir también que, bueno, que durante este capítulo hemos comentado que tenéis una formación sobre Cloud Code aplicada a publicidad digital y que muy generosamente nos habéis ofrecido un descuento a todos los miembros de la comunidad de PPC Cast. Entonces, quien
haya resonado con todo esto y quiera ponerse al día de la mano de Guillermo y de César, que sepan que en el grupo de Telegram vamos a compartir el descuento, ¿vale? Así que muchísimas gracias, chicos, por esa parte, porque la verdad es que es algo de lo que todavía no hay mucha información y un placer haberos tenido aquí. No, gracias a ustedes, Luis, Albert. La verdad que, digo, no saben lo reconfortante que es enterarse uno que sobre lo que estuvimos trabajando realmente han comentado antes, no teníamos diálogo, digo, esto es real. Albert, te lo comentamos ahora, aprovechamos sobre el final, esto es así, es muy reconfortante, realmente nos pone muy contentos y nada, y les agradecemos el espacio y les agradecemos la oportunidad de hablar porque pensamos muchas cosas, pero hablamos poco, así que nos ayuda mucho esto, Sí. de verdad. Muchas gracias, la Genial. verdad, por la parte. Pues, damas y caballeros, este ha sido el capítulo número 288 de PPC Cast. Si queréis dejarnos comentarios, pues lo agradecemos tanto en Spotify como en iBooks, como en iTunes, donde nos escuchéis, y que sepáis que toda esta conversación continúa en el grupo de Telegram, que podéis acceder en ppccast.com/newsletter. Un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene.